Jóvenes todos, ¿cómo están? Yo soy Omar desde la Ciudad de México. Hoy es 22 de febrero de 2026 y este es mi análisis semanal principal para los próximos días. Como siempre, como desde hace 15, casi 16 años ya, te voy a explicar absolutamente todo lo que estoy observando. Te muestro mis gráficos con el análisis que estoy haciendo ahí. Te muestro mi plan de trading para los próximos días. Y lo más importante para tu aprendizaje, te voy a explicar los criterios técnicos fundamentales y de sentimiento que avalan a cada una de mis hipótesis de trading y que hacen que mi plan sea tan sensato y tan robusto semana a semana y mes a mes y año tras año durante tanto tiempo. Vamos a comenzar en esta ocasión con el dólar neozelandés. Y es que la semana pasada tuvimos el anuncio de política monetaria del Banco Central de Nueva Zelanda. Y fue algo peculiar. Para empezar, el anuncio fue lo que esperábamos. El Banco Central se quedó en 2.25%, sin cambios. Y esto era lo que el mercado estaba esperando plenamente. Hasta ahí no hay ninguna sorpresa. Sin embargo, si notaste la acción del precio que sucedió de manera inmediata y evidente tras el anuncio, probablemente te sorprendiste, porque a pesar de que no hubo sorpresas, el dólar neozelandés comenzó a caer con rapidez. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer siempre es, ¿qué está pasando? ¿Qué está viendo el mercado que no corresponde a la expectativa? Pues muy bien. Las agencias noticiosas, muchas de ellas al menos, comenzaron a distribuir un titular curioso. Palabras más, palabras menos era: el banco neozelandés dejó sus tasas de interés en 2.25%, pero revisaron el forecast de su tasa de interés hacia arriba. Entonces, lees este titular y te viene a la mente que esto es una noticia hawkish. En otras palabras, que debía de haber provocado un movimiento hacia el norte, no hacia el sur. Y entonces la confusión se hace un poco más grande. No solamente no tuvimos una sorpresa hacia abajo, sino que pareciera que la sorpresa fue hacia arriba. Y entonces, ¿por qué el mercado está reaccionando en la dirección aparentemente opuesta? Bueno, en el mercado de futuros también tuvimos otra pista, y me parece que es una de las pistas más importantes, no solamente con respecto a este anuncio, sino que es con respecto a cualquier otro anuncio. Las apuestas en el mercado de futuros se desplomaron. Antes del anuncio, el mercado de futuros estaba apostando por 40 puntos base de hikes a lo largo de 2026. En otras palabras, estaban dando por hecho un hike. Y el segundo hike le estaban dando una muy alta probabilidad. Tras el anuncio, estas apuestas cayeron a 27 puntos base totales de hike. En otras palabras, sí, un hike, pero la probabilidad para un segundo hike ya es sumamente baja. Te recuerdo que en algún momento al cierre del año pasado estábamos considerando que este año el banco australiano y el banco neozelandés iban a ir más o menos de la mano en el camino de normalización de tasas de interés, o sea, haciendo hikes a lo largo de este año. Y por supuesto que estas apuestas nuevas del mercado de futuros a partir del anuncio más reciente de la Reserva Neozelandesa, pues nos dicen que no es así. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué? Es verdad que la acción del precio en el dólar neozelandés ya se explica por lo que vimos en el mercado de futuros, pero te conviene entender por qué el mercado de futuros desplomó tan significativamente sus apuestas tras el anuncio. Y como dije, inmediata y evidentemente después del anuncio. Ok, hace 2 semanas te explicaba que de todos los bancos centrales, al menos de los bancos centrales de las economías grandes de este planeta, cumplen con una función, por supuesto, en términos de política monetaria, pero hay dos en particular que me gustan mucho por su función social, porque se interesan por su función pedagógica y en sus sitios web intentan mostrar a cualquier persona interesada, no solamente a gente que está
relacionada de alguna manera con el universo económico o financiero del planeta, sino cualquier persona que quiera entender qué es la política monetaria, para qué funciona, qué hace un banco central. Hace 2 semanas, con el pretexto del anuncio del Banco Australiano, te mostré un ejemplo perfecto para utilizar el sitio web del Banco Australiano para obtener la información que necesitas para hacer un análisis fundamental. Por supuesto, en mi programa educativo, si estás aquí, lo sabes perfectamente, hay un módulo gigantesco para enseñarte todos los detalles que necesitas considerar para hacer un análisis fundamental profesional. Pero de algún lado hay que sacar esa información, ¿estás de acuerdo? Y hace 2 semanas te enseñé cómo hacerlo en el sitio web del Banco Australiano y ahora te voy a enseñar a hacerlo en el sitio web del Banco Neozelandés. Porque este ejemplo, esta idea de que el Banco Neozelandés subió su perspectiva con respecto a sus tasas de interés, es correcta, pero te conviene entender completamente lo que pasó y por qué el mercado de futuros se desplomó, a pesar de que el anuncio parece hawkish. Pon atención, ¿eh? Me voy a ir a la página del Banco Neozelandés, estoy en la sección de política monetaria, de todos los statements de política monetaria y por supuesto elegí el statement más reciente, el de febrero de 2026. Y como ocurre con otros sitios web similares, te dicen, te vamos a explicar las razones por las cuales hicimos lo que hicimos en este anuncio. Y primero, en un formato de Plaza Sésamo, como si te lo estuviera explicando la rana René o el monstruo come galletas, te ponen 3 titulares para que entiendas rápido por qué se quedaron en hold en esta reciente emisión de su anuncio de política monetaria. 3 razones, una relacionada con actividad económica y hasta con dibujitos para que lo recuerdes, una relacionada con mercado laboral y otra relacionada con inflación. Tan tan, ahí te podrías quedar si quieres. Pero si quieres un poquito más, bajas la mirada y ya te lo explican en un párrafo. Oh, o sea, ya no es kindergarten, ya es a lo mejor escuela elemental, ¿no? Primaria, pues. Y te explican los mismos 3 titulares, pero ahora de una manera un poquito más desarrollada. Y por supuesto, si ya estás en la universidad y quieres aprender mucho más, descargas el PDF donde viene el statement completito y como ocurre con Nueva Zelanda, como ocurre en Australia, perfectamente diseñado, distribuido, dividido y explicado e ilustrado con gráficas, tablas, colores, todo muy bonito. Lo que aquí nos interesa es lo que está hasta abajo de esta página. El titular es las más recientes perspectivas de la tasa de interés neozelandesa, que se llama OCR. Y observa que lo primero que ves es un gráfico que nos lleva de vuelta al siglo pasado para ver todo lo que ha pasado en términos precisamente de perspectiva. Y cuando hablamos de perspectiva, aunque suene obvio, tienes que tener claro que lo que nos interesa es el futuro, es decir, a partir de esta línea, que es la de la reunión más reciente. Y nos interesa ver qué pasa después, en marzo del 26, en junio, en septiembre, en diciembre y así, hasta 2029. Ahora regreso a este gráfico, ¿de acuerdo? Ahora regreso. Solamente aclarar que todo lo que ves aquí atrás pues está ya unificado, pues porque ya no es perspectiva, ya es pasado, ¿de acuerdo? Pero si eso no te queda claro, aquí está. En este titular que dice Official Cash Rate, te muestran la perspectiva por reunión a lo largo del tiempo desde 1999. Ok, lo que nos interesa obviamente es lo que va a pasar en el futuro. O sea, lo que va a pasar en 2026, en 2027, en 2028, en 2029, que es hasta donde llega esto. La primera columna es la fecha, pero la siguiente columna es la de la perspectiva que teníamos en noviembre, o sea, en el anuncio anterior. Y la siguiente columna es la perspectiva que tenemos ahora en febrero. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, checa esto. ¿Qué vemos en la columna de noviembre? Si la tasa en este momento es 2.25, busquemos cuándo pensaban que iba a subir a 2.50. Aquí está. 2.22, 2.23, 2.28, 2.34, 2.45, 2.55. Septiembre del 27. Ok, septiembre del 27. Suena lejos, ¿no? Pero es septiembre del 27. Y ahora veamos qué piensan en febrero. ¿Dónde está el 2.5? 2.26, 2.28, 2.38. Ups, 2.52. Está en marzo del 27. ¿Entiendes el punto?
¿El banco neozelandés elevó su perspectiva con respecto a la tasa de interés? Sí, ¿pero por qué? Porque están pensando que el hike viene antes de lo que pensaban en noviembre. Ahora piensan que el hike es en marzo y en noviembre pensaban que el hike iba a ser hasta septiembre de 2027. Esto explica el titular que muchos leímos de distintas agencias noticiosas tras el anuncio de política monetaria. Pero por favor, entendamos, 2027, no 2026 como se jactaba el mercado de futuros antes del anuncio. Pero a ver, juguemos. ¿Dónde está el siguiente hike ahora? El siguiente hike, o sea, 2.75, está hasta diciembre del 27. ¿De acuerdo? Entonces, según esto, vienen 2 hikes en 2027, pero en 2026, 0. Ok. ¿Y el tercer hike? Es decir, ¿dónde está el 3? 2.86, 2.92, 2.97, 2.99, diciembre del 28. O sea, 3%, marzo del 29, ya garantizado. El 3% redondo, ¿no? Hagamos un resumen. Según el banco neozelandés, el próximo hike viene antes de lo esperado. Entonces eso sí es hawkish. Pero según el mismo banco neozelandés, va a haber 0 hikes en 2026, 2 hikes en 2027 y otra pausa de al menos un año para el tercer hike. Esto no se parece en nada a la expectativa que teníamos al cierre del año pasado y tampoco se parece a la expectativa que tenía el mercado de futuros hace apenas unos días. Es por esto que la expectativa en el mercado de futuros se desplomó y es por esto que el dólar neozelandés se cayó significativamente después del anuncio. Aunque después se haya recuperado, el análisis fundamental cambió y por ende el sentimiento cambió también. Y esto además te abre los ojos a juntar los elementos. Si hace 2 semanas te expliqué algo acerca del banco australiano que definitivamente va para arriba y hoy te estoy explicando algo acerca del banco neozelandés que definitivamente va para abajo, la divergencia se hace más amplia y por ende el sentimiento divergente entre estas dos divisas se está amplificando también. Basta con que veas el gráfico del dólar australiano contra el dólar neozelandés para que veas a lo que me refiero. La explicación de base son los fundamentales, como siempre, pero necesito que lo entiendas, que necesito que sepas hacer interactuar los elementos en esta dinámica tan peculiar que nos ofrece el análisis fundamental y a partir de ahí entender qué pasó con el sentimiento y buscar tus setups utilizando el análisis técnico. Es un excelente ejemplo. Voy a dejar este video en donde está, que publico en redes sociales, pero en nuestro programa educativo continuamos con todo, ¿eh? Te explico dólar americano y todo lo que tienes que saber, euro y todo lo que tienes que saber, el resto de divisas mayores, cruces menores y todo lo que hacemos todos los domingos aquí.